Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar la segunda ley de Newton en un sistema de fuerzas, ¿no? Ya cuando no tenemos solamente una fuerza, como marca la formulita que vimos anteriormente, fuerza, masa por aceleración, sino que tenemos un sistema de fuerza, pensando que las fuerzas son vectores, o sea, no es un número solamente la fuerza, sino que la fuerza es una magnitud vectorial, tiene una dirección en la cual se aplica, dependiendo de la dirección, de una misma fuerza puede causar diferentes movimientos, puede acelerar un cuerpo, lo puede frenar, ¿sí? Puede producir un movimiento circular, depende de cómo está ligado el cuerpo, puede producir una compresión, una tracción, puede torsionarlo, puede flexionarlo, entonces tiene una dirección y sentido que se llama. Acuérdense que la dirección lo define la recta. La dirección es la recta de acción. Cuando dibujamos una fuerza, que es una flecha, en definitiva, si lo decimos en criollo, en la línea recta que dibujo, esa es la dirección. Y la flecha, que le pongo en un extremo, para un lado o para el otro, es su sentido. ¿Está bien? Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial. Y me puedo encontrar con diferentes sistemas de fuerzas. Entonces vamos a definir la ecuación genérica para definir los movimientos a través de la dinámica del punto, ¿sí? Como dice acá la teoría, cuando sobre un punto material, o sea, un punto, se ejerce un sistema de fuerzas, F1, F2, hasta la F enésima, la última, la resultante, que la vamos a definir así, sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas a mí me daría la resultante, acá está escrita como si fueran vectores, ¿no? Con la flechita arriba, tiene una recta de acción que pasará por el centro de gravedad del punto material, ¿sí? Hablando de puntos, sabemos que la resultante pasaría por el punto que consideramos para estudiar. Lo que se hace habitualmente es simplificar y decir, bueno, toda la masa está concentrada en lo que sería el centro de gravedad. En un punto particular de todo cuerpo es su centro de gravedad o baricentro, ¿sí? ¿Qué es el centro de gravedad o baricentro? El punto donde yo podría considerar que está concentrada toda la masa de ese cuerpo, ¿sí? Bueno, y debido a la acción de esa resultante, aparece lo que llamamos la segunda ley de Newton. Pero ahora expresada para un sistema de fuerzas. Es decir, la resultante de un sistema de fuerzas, que es esta sumatoria de fuerzas vectorial que tengo acá, va a ser igual a la masa, ¿sí? Va a ser proporcional a la masa y a la aceleración que obtenga ese cuerpo, al vector aceleración. Fíjense que esta ecuación es una ecuación vectorial. Las fuerzas son vectores y va a tener un vector resultante. No la puedo pensar simplemente como números, como hacía con esta que está acá abajo. Esta que habíamos escrito, perdón, a la izquierda. Esta que habíamos escrito a la izquierda sería si tuviera una única fuerza, ¿sí? Constante, que produce una aceleración constante. Por lo tanto, la fuerza y la aceleración van a ser colineales en ese caso porque es la única fuerza que tengo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchas fuerzas? Bueno, tengo que pensar en su resultante. Sumar todas esas fuerzas en su resultante, que es esto que tengo acá, sumatoria vectorial de todas las fuerzas, y eso es proporcional a la masa y a la aceleración vectorial, al vector aceleración. Ahora, ¿qué sucede? Trabajar con vectores no es tan simple. Han visto en cuarto el método gráfico del paralelogramo, el del polígono de fuerzas, y después los métodos analíticos para hallar resultantes, no es tan fácil. Entonces, una forma por ahí de simplificar, y sobre todo cuando las fuerzas son constantes, es en lugar de trabajar con una ecuación vectorial, como es esta que está acá arriba, lo dice el texto, ¿no? La anterior es una expresión vectorial, una ecuación vectorial. Para poder usarla, por ejemplo, habría que recurrir a números complejos. Los vectores se pueden trabajar como si fueran números, pero a través de números complejos, no de números comunes como venimos haciendo nosotros, de números reales. Necesitaríamos números imaginarios. Entonces, para no meternos ahí, en esta materia también con números imaginarios, lo que hacemos habitualmente, la forma clásica, es proyectar el sistema de fuerzas en un sistema cartesiano, ¿sí? En un sistema XY que puedo elegir yo. Entonces, esta ecuación vectorial es lo que hacían en cuarto también cuando usaban los métodos analíticos. Si no usaban la ecuación vectorial en métodos analíticos, no usaban números complejos. ¿Qué hacían? Descomponían en X y en Y. Hallaban las fx, hallaban las fi, bueno, acá lo mismo, ¿sí?
Es lo que hacían en cuarto, nada más que en cuarto estas sumatorias las igualaban a cero. O tal vez el año pasado en resistencias, si calculaban reacciones, las sumatorias de fuerzas las igualaban a cero porque eran problemas de estática. Bueno, ahora en dinámica, esa ecuación que usaban en estática se transforma en la ecuación de la segunda ley de Newton. Estas dos siguen siendo, las tres son, esta de acá y estas dos, y la que escribimos al principio, las cuatro, ¿sí? Representan la segunda ley de Newton escrito en una fórmula. Nada más que estas son las formas escalares, esas serían las formas escalares, como dice ahí, ecuaciones escalares, de descomponer la ecuación vectorial que teníamos arriba. O sea, puedo trabajar con esto, necesito una matemática más complicada, o puedo trabajar con estas dos. O sea, estas dos reemplazan a esta sola. O sea que no puedo reemplazar por una sola, necesito las dos. ¿Sí? Se tendrían que verificar las dos. Que la suma de todas las fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? O va a ser proporcional a ¿qué? A la masa del cuerpo, a la masa total, no hay masa en X y en Y, acá es la masa, por la componente de la aceleración de esta que estaba acá arriba en X. Y lo mismo la otra, en Y. La sumatoria de todas las fuerzas en Y, masa por aceleración X. ¿Qué es lo que me muestran estas ecuaciones? Acá más fácil de ver en las que son del tipo escalar. Que hay un equilibrio, ¿sí? Pero que no es cero el equilibrio, eso como era en estática, que la sumatoria de fuerzas en X era cero. Ahora es un equilibrio dinámico, un equilibrio de un cuerpo que está cambiando su velocidad, que está acelerando, frenando. Bueno, eso es lo que representa esta ecuación, un equilibrio dinámico. La suma de todas las fuerzas de acción y reacción, que es la sumatoria de fuerzas en X que pusimos acá, proyectadas en el eje X, diríamos, es igual a esto, que llamamos fuerza de inercia. Es como que cuando acelera el cuerpo, además de las fuerzas de acción y reacción que normalmente actúan, actúa una fuerza más de inercia, que está en equilibrio con todas las otras. Este producto de masa por aceleración es lo que pueden llegar a encontrar en algún texto como fuerza de inercia. Nosotros lo vamos a llamar masa por aceleración por ahora. Pero en algún momento yo recurro a este concepto de fuerza de inercia. ¿Sí? Que es esa fuerza que sentimos que nos hace querer seguir avanzando cuando un auto frena o mantenernos sentados cuando el auto quiere acelerar. Esa es la fuerza de inercia. Y es el producto de mi masa o de la masa del cuerpo por la aceleración a la que está sometiendo. Acá, bueno, está mostrada en dos ejes, digamos, ¿no? En X y en Y. O sea, piensen estas fórmulas, o la segunda ley de Newton, como un equilibrio dinámico entre las fuerzas de acción y reacción, que es lo que ustedes ponen en sumatoria de fuerzas en X, y es lo que van a tener que hacer. Ver todas las fuerzas que hayan en un cuerpo de acción y reacción y sumarlas acá. Y eso tiene que ser igual al producto, a este simple producto. Acá es simple de este lado. A la derecha siempre es masa por aceleración. ¿Sí? Bueno, alguna de todas estas va a ser incógnita. O sea que con este método de la segunda ley de Newton o puedo calcular una fuerza, o puedo calcular una masa, o puedo calcular una aceleración. Porque esas van a ser, en principio, las variables que tengo en juego. Si yo necesito calcular un tiempo o una distancia, este método ya no me sirve. Tengo que ir a los otros que nombrábamos al principio, que vamos a ver más adelante. O lo que vamos a hacer es recurrir a la cinemática. Ya les voy a mostrar cómo. Bueno, y acá dice, por último, vamos con esto, cuando se trate de movimientos rectilíneos, que son todos los primeros problemas que vamos a ver, es conveniente dirigir uno de los ejes del sistema de referencias en la dirección de dicho movimiento. O sea, yo voy a tener un sistema mecánico, en el cual voy a tener que poner un eje X y a 90 grados de ese un eje Y, un sistema de coordenadas cartesiano, para poder desarrollar estas ecuaciones, para hacer las proyecciones de las fuerzas, o sea, sacar las Fx, sacar las Fi, sacar las Ax, sacar las Ai. Pero si el movimiento es rectilíneo, en un movimiento rectilíneo tengo una aceleración total que va en la dirección del movimiento. En contra o a favor, depende si acelera o frena, pero la dirección de la aceleración es la dirección de la velocidad y la dirección del movimiento. Entonces, me conviene en los problemas de movimientos rectilíneos, como dice acá, usar uno de los ejes del sistema en la dirección que va la aceleración. Y eso lo voy a tener en cuenta ahora cuando les muestre los ejemplos. ¿Sí? Y ustedes lo tienen que tener en cuenta también. ¿Por qué? Porque si hacen esto, de poner el eje X o el eje Y para donde va la aceleración, se simplifica toda la parte matemática. Que estas dos ecuaciones matemáticamente lo tenga que resolver en forma más compleja o más simple matemáticamente, va a depender de cómo elija los ejes. Una cosa importante acá entonces es cómo pongo los ejes. No me conviene siempre ponerlo horizontal y vertical.
A usted le parecería, claro, si pongo el eje X horizontal y el eje Y vertical, es más fácil que por ahí ponerlos a 30 grados. Todo depende de para dónde vaya la aceleración. Va a haber casos que así va a ser más fácil, y va a haber casos que lo vamos a poner inclinado para que sea más fácil toda la parte matemática. Igual, ponga como ponga los ejes, y lo digo ahora y acuérdense, los ejes los pueden elegir como ustedes quieran, para el lado que ustedes quieran. ¿Sí? No se compliquen ubicándolos en cualquier posición, sino que piensen estratégicamente qué dirección le van a dar, ¿sí? A cada uno. Obvio, X e Y tienen que estar a 90 grados, o sea, pueden elegir uno de los dos, el otro va a estar a 90. Dice, tal es el caso de los movimientos de un cuerpo a lo largo de un plano inclinado, ¿sí? Donde se suele alinear el eje X en la dirección tangente al plano, quedando el eje Y perpendicular al mismo. En un plano inclinado, entonces, no se elige X horizontal, sino que X elige la dirección del plano. Si el plano está, no sé, a 30 grados, como decía hoy, el eje X ubicarlo en esa dirección a 30 grados. ¿Por qué? Porque el cuerpo que se mueva sobre el plano, su aceleración va a estar en esa dirección. Entonces, voy a tener aceleración en el eje X en ese caso, pero no va a haber aceleración en el eje Y. Entonces, esta ecuación de sumatoria de fuerzas en Y va a quedar masa por cero, porque no va a haber aceleración en Y. Entonces, es más fácil matemáticamente tener igualado a cero acá. Es más fácil para despejar. ¿Sí? Si no, voy a tener que recurrir a sistemas de ecuaciones y, bueno, a resolverlos por sustitución, igualación, ¿sí? Que son los métodos que vamos a usar, aunque vamos a tener que recurrir a eso, pero haciendo esto va a ser más fácil. Bueno, les quiero mostrar algunos ejemplos, no sé cuánto tiempo vamos a tener. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, Tejerina, ¿no? ¿El resto? No. Por el chat ahí, ¿no? El tema es cómo aplicar todo esto, ¿no? El tema está ahí. Les voy a compartir otra pantalla de AutoCAD. ¿Ahí ven la pantalla de AutoCAD? Sí. Sí, bien. Tenemos este cuerpo. Vamos a ir poniendo algunos datos. Esa es la situación. Tenemos un cuerpo A, un bloque A, cuyo peso es de 490, perdón, 490 newton. Ese es el peso del cuerpo A. No tengo escrito el enunciado, lo estoy inventando ahora, pero ese sería uno de los datos. Tengo un bloque A que pesa 490 newton y está apoyado sobre un plano horizontal. Sobre ese bloque actúa una fuerza F, vamos a ponerlo acá, de 750 newton. Siendo que el coeficiente de roce entre las superficies del bloque y del plano horizontal, es de 0,25. ¿Sí? ¿Trabajaron con fuerza de roce el año pasado o en cuarto? Sí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos como dato el coeficiente de roce. Vamos a necesitar, usamos la letra mu, la letra griega mu, para definir, para designar fuerza de roce. Esperen que por acá la tengo. La letra griega, acá, mu. No es una U, ¿sí? Es como una U minúscula, pero con una pata larga. Ahí está. Seleccionar, copiar. Ahí está. Mu. Y dijimos que el coeficiente de roce es de 0,25. No tiene unidad. El coeficiente de roce es como la proporcionalidad entre la fuerza de roce y la fuerza normal que la produce, ¿sí? Este coeficiente de roce depende de las superficies en contacto, de qué naturaleza tienen las superficies en contacto, ¿sí? Si es acero sobre madera, si es acero sobre acero, si es caucho sobre pavimento de ruta. Entonces yo voy a tablas, en internet es mucho más fácil ahora encontrar coeficiente de roce, según las superficies en contacto, y, por ejemplo, si es acero con acero, si tiene lubricación, si es aceite, si es grasa, si no tiene lubricación, si hay aire como lubricante o lo que sea. Bueno, el coeficiente de roce en general va a ser dato del problema
y si no va a ser una incógnita, pero que se resuelve con dinámica, no vamos a tener que ir a ninguna tabla, ¿de acuerdo? Bueno, esos son nuestros datos. Y lo que se quiere determinar es la aceleración que adquiere el cuerpo. ¿Sí? La incógnita que me están pidiendo es cuál es la aceleración que adquiere este cuerpo. Podríamos decir la aceleración de A. El caso clásico, el problema clásico de dinámica, el más fácil que puede existir. Habría uno más que sería sin roce, ¿no? Pero en este caso se considera el roce. Entonces, lo primero, como en todo problema, analizar el enunciado, leerlo bien 2 veces, anotar todos los datos. Para peso usamos P mayúscula. Para fuerzas podemos usar F, T, Q, depende de la naturaleza, vamos a ir cambiando las fuerzas. Coeficiente de roce mu, siempre. Y podemos poner subíndices si hubiera muchos. Acá los subíndices no harían falta porque hay un solo cuerpo, ¿sí? Pero si fuera necesario, para los pesos, para las fuerzas y demás, ponemos subíndices, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la incógnita? La incógnita es la aceleración. Un dato que siempre necesito en dinámica, que no está en este caso en el enunciado, pero ya lo pongo como parte de los datos, ¿cuál es? Que lo tengo que calcular. La gravedad. La gravedad no hace falta que la indiquen, directamente cuando tengan que usarla ya la damos por sabida de tanto que la usamos en otros años. Así que G, si la quieren anotar, lo pueden anotar, ¿sí? No habría problema. Pero es un dato que tenemos que usar, sí, ese lo tenemos que usar. G, que sería la aceleración gravitatoria. G, que vamos a usar, nos lleva su índice, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, al cuadrado acá, está por acá. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Lo pueden anotar? Si lo anotan, va a estar perfecto. Es un dato que no va a estar en los enunciados, pero que tenemos que usar siempre. ¿Para qué tenemos que usar el G en este problema? ¿Para calcular qué cosa? Que vimos en el De apunte anterior. la masa. La masa, ¿eh? Con G puedo calcular el peso o puedo calcular la masa. Tengo que tener uno de los dos, ¿no? Con el peso y la gravedad calculo la masa, o con la masa y la gravedad calculo el peso. En la ecuación de dinámica necesitamos fuerza, masa y aceleración, así que la masa, como no es dato, sí la puedo calcular a través del peso. Eso es lo primero que veo después de los datos. ¿Tengo la masa ya? ¿La puedo calcular o es una incógnita? Porque por ahí es la incógnita del problema. Si la masa es la incógnita del problema, tampoco voy a tener el peso, seguramente. Pero se relaciona a través de peso, masa y gravedad, ¿no? Entonces, ojo con esta fórmula. El que se equivoque en esta fórmula no aprueba el examen, ¿eh? Cuando hagamos algún examen, si usan mal esta fórmula, no aprueba. Tendríamos la masa de A por la gravedad. Esa es la fórmula. O al revés, ¿no? G por masa, es lo mismo. G, perdí. Ahí está. Y de ahí despejamos masa. Entonces, ¿cómo nos quedaría la masa? La gravedad pasa para el otro lado, ¿Cómo pasa para el otro lado? dividiendo. Dividiendo. O sea que sería el peso de A sobre la gravedad. Ahí lo invertí todo, ¿no? Pero esta G que estaba multiplicando acá pasó acá abajo dividiendo a P. P sobre G, ahí tengo la masa. ¿Sí? Se pone la fórmula, se reemplazan los datos, ya les dije, no escriban, ¿cómo se llama? No escriban telegramas, para eso tienen que ir al correo para escribir telegrama. Acá tienen que poner todos los valores. Sobre 9,8. Ahí, en los pasos intermedios, lo que le puedo ofrecer es que no poner unidades en los pasos intermedios. Si lo ponen, mejor. Pero bueno, podríamos no poner. Entonces, tenemos que hacer 4,90 sobre 9,8. ¿Cuánto da eso? Debería dar algo así como, si lo divido por 10, va a dar 49. Si divido por 1,8 son múltiplos, da 50, 50 daría, ¿sí? ¿Cuál sería la unidad? Hay que estudiarse eso que Kilogramos. les dije de las unidades. Kilogramos. Exacto, kilogramos masa, con K minúscula. Y ahí tengo la masa que voy a necesitar para la ecuación de aceleración. ¿Sí? Perdón, la ecuación de la segunda ley de Newton. Para las ecuaciones, en realidad. ¿De acuerdo hasta acá? Esto lo vamos a hacer en todos los problemas. Vamos a tener que calcular o peso o masa con esta formulita. ¿Sí?
Eh, lo de las unidades, como estoy trabajando con Newton, ahí se me tiene que perder la lamparita. Bueno, la masa va a estar en kilogramos masa. Si la fuerza hubiera estado en kilogramos fuerza, acá hubiera puesto UTM como unidad, ¿sí? Unidad técnica de masa. Bueno, ya tengo los datos, digamos, todos los datos que voy a utilizar. Ahora, acá, yo sé que va a haber una fuerza de roce. Pero ¿qué sucede? La fuerza de roce es una fuerza de vínculo. En este dibujo que yo hice acá, la fuerza de roce no se evidencia. ¿Por qué? Por lo que yo dije recién, la fuerza de roce es una fuerza de vínculo. Las fuerzas siempre actúan de a dos. Las fuerzas en el vínculo entre dos cuerpos actúan de a dos. Es decir, yo empujo algo, ¿sí? Yo empujo algo y aplico una fuerza para empujarlo. Pero ese cuerpo produce una resistencia igual y contraria a la fuerza que yo hago, ¿sí? Entonces, para evidenciar las fuerzas que no vemos acá y que tenemos que poner en juego en la sumatoria de fuerzas, lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. Es como que rompemos el equilibrio, ese equilibrio dinámico que vemos acá, o sea, ¿qué veríamos acá? Que este cuerpo se está desplazando hacia la derecha, se supone, ¿no? Porque los 750 newton vencen el roce que hay contra el piso y lo puedo desplazar con cierta velocidad que va a ir aumentando, según la segunda ley de Newton, con cierta aceleración. Entonces, para poder hacer eso, lo que yo hago es romper el vínculo. Este dibujo es el original, ese lo dejo, no lo tengo que hacer en ese. Ese es el que viene en la fotocopia o que tienen en el enunciado del problema. Ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que hacer lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Les suena lo que les digo o nunca lo escucharon hablar? Sí, lo hacíamos antes, el año pasado. Lo hacían el año pasado, exacto. Acá, las fuerzas que me están faltando para poner en juego en las sumatorias son las que hay en el vínculo. Y según cómo es el vínculo, esto es lo que tienen que ir aprendiendo y viendo ahora, porque después lo van a tener que ir repitiendo según los vínculos que van teniendo. Según el vínculo es cómo son las reacciones. Ustedes vieron vínculos en las vigas, el vínculo fijo, el vínculo móvil, el empotramiento, ¿sí? Y en cada uno las reacciones eran diferentes. En un vínculo simple o móvil va una reacción que es perpendicular al movimiento que permite. En el vínculo fijo tienen una Rx y una Ri, ¿sí? Que pueden tomar como una R total inclinada. En un empotramiento hay una Rx, una Ri y un momento resistente, una cupla resistente, un par resistente. Bueno, lo que hay que aprender es en cada tipo de vínculo, cuando yo lo rompo hipotéticamente, yo no lo voy a romper nunca. Este romper el vínculo que yo les digo es hipotético, ¿sí? Yo lo voy a romper, es decir, separo los dos cuerpos. ¿Qué tendría que separar acá? Tendría que separar el plano del cuerpo. Y quedarme con lo que quiero estudiar. ¿Qué quiero estudiar yo? El movimiento del cuerpo. Yo tengo que sacar la aceleración del cuerpo, no la aceleración del plano. Se supone que el plano estará fijo a la Tierra, no sé cómo está el plano, ¿sí? Yo lo que sé es lo que pasa entre el plano y el cuerpo. El plano sería mi sistema de referencia fijo y el cuerpo se está moviendo sobre el plano. Entonces, ahí rompí el equilibrio. Pero yo no puedo estudiar este cuerpo A así. Porque si yo tengo este cuerpo A así, estaría cayendo. ¿Me explico? O sea que cuando yo separo las dos partes, tengo que poner las fuerzas del vínculo para que siga el equilibrio dinámico. ¿Qué es lo que hacía el cuerpo A al plano? Lo empujaba para abajo, ¿sí? Bueno, cuando tenés dos superficies, voy a hacer algunas líneas acá auxiliares, y las separás, una de las fuerzas del vínculo es lo que llamamos la normal, la fuerza normal. No sé si le suena. ¿Le suena la normal? Sí, la vemos en sistemas mecánicos. La veían en sistemas mecánicos. Bueno, sí, estamos viendo más o menos el mismo tema arrancando con lo que veían en sistemas mecánicos. Después se va a complejizar nada más. Entonces, cuando vos separás, y esto de ahora en adelante siempre así, yo tengo dos superficies apoyadas, sean planas, sean redondas, o tengan la forma que tengan, ¿sí? Cuando las separás, una de las fuerzas del vínculo es la fuerza normal. Así que como ustedes cuando ven un triangulito en las vigas, con las rueditas abajo creo que dibujan, y ponen una RI, por ejemplo, ahí, bueno, cuando tienen una superficie apoyada sobre otra y la separan, ¿sí? Para hipotéticamente estudiar una de las partes, hay que poner las fuerzas de vínculo, ¿sí? En este caso, cuando son dos superficies apoyadas,
son normales. Una de las fuerzas que aparece es la normal. Esperen que copio esto. Y la normal siempre apunta a la superficie con la que me quedo. Y acuérdense que las fuerzas de vínculo, las reacciones de vínculo, actúan de a pares. Es decir, va a haber una fuerza de vínculo normal en la superficie del plano y va a haber otra en la superficie del bloque. Iguales y contrarias, principio de acción y reacción. Acá podemos ver lo siguiente. A, debido a su peso, acciona sobre el plano. Ahí está la fuerza con que acciona. Después veremos si esta fuerza normal, lo voy a llamar N, a las normales vamos a llamar N o Fn, por ahora N. ¿Sí? Después veremos si es igual al peso de A. Eso es otro tema. ¿De acuerdo con eso? En todo problema, a partir de ahora, donde tengamos dos superficies apoyadas y las separemos, una de las fuerzas de vínculo que vamos a poner es la normal. Se va a transmitir una fuerza normal. En realidad, esta fuerza normal no es una fuerza concentrada como la estamos dibujando acá, sino que son infinitas fuerzas que se transmiten en todos los puntos de una superficie que apoya sobre otra. ¿Sí? ¿Cómo piensan que si tienen dos superficies planas, ¿sí? ¿En cuáles puntos apoya la superficie de arriba con la superficie de abajo? ¿Apoyan todos los puntos? En realidad no existe lo plano. ¿Sí? Todo depende del método de fabricación que usé, ¿no? Si lo hice a mano limando, si lo hice fresando, si lo pulí, no lo pulí. Entonces, si ustedes pudieran ampliar la superficie, esta superficie, no verían algo recto como yo veo acá en AutoCAD, sino que empezaría a ver valles y crestas, sería una zona montañosa. Y algunos puntos de arriba, miles de arriba o millones de arriba, apoyan sobre millones de abajo, es así. ¿Sí? No todos, muchos. Depende de cuán pulido esté, van a ser más o menos. Entonces la normal sería como la resultante de todas esas fuerzas de apoyo. ¿También? No es que va a haber justo una fuerza ahí, transmitiéndose en ese punto que está a la mitad. ¿Sí? Sino que lo que hago es considerar a esa fuerza normal como la resultante de todas las fuerzas y actúa en el centro de gravedad de la base. Yo supongo que esto es un cuadrado o un rectángulo, no sé, no veo la otra vista para saber cómo es en el espesor. Entonces, el centro de gravedad, si es un rectángulo, estaría justo a la mitad de la línea esa. Por eso la dibujo ahí. Pero lo importante que vean es que actúan de a dos, no actúan de a uno esas fuerzas. Las fuerzas de vínculo están de los dos lados. Después el lado de abajo por ahí no me interesa. No lo tendría que dibujar. Se los dibujo yo para que vean lo que estoy haciendo. ¿Y qué otra fuerza aparece cuando tengo dos superficies en contacto y las separo? Si hay desplazamiento entre las superficies, la fuerza de roce. ¿Sí? En contra de la velocidad relativa entre los cuerpos. Acá voy a agregar otro vector. Vamos a agregar otro vector que va a ser la velocidad. ¿Para dónde va a ir la velocidad? ¿Quién genera que este cuerpo acelere? La fuerza F. Entonces acá va a haber lo voy a cambiar de color, va a haber un vector velocidad para aquel lado, ¿sí? Vamos a llamarlo B, a este, que va a indicar para dónde se va a mover. Debido a la acción de la fuerza, en este caso está acelerando. ¿De acuerdo? Y debido a que la fuerza es constante, va a aparecer una aceleración constante. Que habíamos llamado A sub A, es este que está acá. Y lo voy a copiar de acá, A sub A. Ahí va el diagrama de cuerpo libre. En realidad el que me interesa es el de arriba, ¿sí? Este. Donde tenemos estos dos vectores, el de velocidad y el de aceleración. Estos vectores están actuando siempre en el centro de gravedad. Los separo en la misma recta de acción para que sea más fácil el dibujo, si no me van a quedar todos amontonados ahí. ¿De acuerdo? Bueno, va a aparecer la fuerza de roce. La fuerza de roce es tangente a la superficie. Como la superficie es plana acá, va a tener esa dirección. La dirección horizontal sería en este caso. ¿Sí? Y en contra de la velocidad. Entonces vamos a copiar esta fuerza acá abajo. Va en la superficie de contacto, puede estar ahí, puede estar del otro lado, podría estar al medio. Yo por facilidad del dibujo la dibujo de esa forma, o podría estar del otro lado que no molesta.
pero tiene que ser tangente a su superficie. ¿Sí? Ahí está, la dejamos ahí si quieren. Y a la fuerza de roce la designamos con la letra F mayúscula y el subíndice R minúscula, porque mayúscula lo vamos a dar para otra cosa después. R minúscula, ¿eh? Ahí, FR. No hace falta más subíndice porque hay una sola fuerza de roce. Y ahí voy armando mi diagrama de cuerpo libre, donde pongo todas las fuerzas de acción y reacción y el vector velocidad y el vector aceleración. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué sucede con esta fuerza de roce? Es una fuerza de vínculo. ¿Qué estaría faltando entonces? Actúan de a dos, falta la otra. Falta la igual y contraria. ¿Dónde va a estar la igual y contraria? No escuché, ¿eh? Se debe tener otra fuerza igual y contraria a esa. ¿Dónde está? ¿Y no tendría que estar justo enfrente de esa? Repetime porque no escuché. ¿Tendría que estar? Justo enfrente de esa, en el Sí. diagrama. ¿Pero dónde? ¿Acá mismo? ¿En este mismo cuerpo o en otro cuerpo? ¿Ahí? No, en ese mismo cuerpo. No, no, no. Las fuerzas de vínculo actúan en los dos cuerpos que están vinculados. Unas de un lado y las mismas y contrarias del otro lado, en el otro cuerpo. O sea que esa que dibujé ahí no va ahí. Esa va acá abajo. Ahí, o si quieren en la misma altura que puse esta, vamos a hacerlo así, miren, vamos a ponerla acá. La voy a desplazar ahí abajo. Ahí. Y vamos a desplazar a esta. Es lo mismo, si lo pongo ahí, lo pongo al otro lado, no tiene importancia, pero tenemos ahí una fuerza. Me gustaba más cómo quedaba. Ahí quedó mejor. ¿Sí? Como es dinámica del punto, mucho no interesa. En realidad actuaría en el centro de gravedad, actuaría acá, en este punto del medio. ¿Sí? Esto es lo que tienen que entender. Están de los dos lados las fuerzas esas. ¿Qué pasó cuando estaban todos juntos acá? Acá estaba todo junto. ¿Qué pasaba con esas fuerzas? Se equilibraban entre sí. O sea que en este dibujo yo no las tendría que hacer esas fuerzas, en este que tengo acá. ¿Por qué? Porque se equilibran una con la otra. Las evidencio cuando hago lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Esto lo estoy haciendo acá. Habitualmente van a ver que a veces me acuerdo y le pongo que este es el diagrama de cuerpo libre. En el caso este de A. Y el otro el del plano. Esto es lo que necesito que entiendan ahora, aparte del tema nuevo, ¿no? Que estas actúan de a dos, están de los dos lados. Porque a veces vamos a tener que usar los dos cuerpos. En este caso el de abajo no me va a interesar, el plano no me interesa. Por eso el plano no lo tengo que dibujar. ¿Sí? Lo borro. No tenía que haber dibujado directamente. Lo dibujé para que entiendan. Este no va. Esto es lo que tenía que haber dibujado. Con esto ya me alcanzaba. Pero en otro caso voy a tener que dibujar las dos partes. ¿Me siguen con este concepto de las reacciones de vínculo? ¿Dónde están las reacciones de vínculo? Donde los dos cuerpos interactúan, donde uno empuja al otro, donde uno sostiene al otro. ¿Sí? Bueno, a partir de ahora vamos a pensar así. Cuando tenemos dos superficies y las separamos, tengo que poner una fuerza apuntando a la superficie, que es la normal. Y si hay roce, si hay desplazamiento, que esa sería la velocidad, entre las dos superficies, ¿sí? Esta es la velocidad que hay entre las dos superficies, la velocidad con que se desplaza este, y el otro se supone que está quieto. La fuerza de roce en contra de la velocidad. ¿Ven que la flecha va para un lado? De la velocidad, el roce en contra. Es como que el roce va resistiéndose al avance, ¿no? Por eso va en contra. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Plantear las sumatorias. ¿Qué falta dibujar ahí? Falta algo, falta una fuerza más. Que habitualmente es la primera que dibujo. O sea, no hay que poner fuerzas que no existen. El primer error que cometen los alumnos cuando empiezan con dinámica es empezar a poner Fs que no existen. O sea, yo voy a poner una F si me la dibujaron a la F, si no, o me dicen en el enunciado, hay una fuerza para tal lado con tal valor. Si no, no voy a dibujar ninguna F. Esta F la dibujé porque estaba en el dibujo, no es que la dibujé. Ya estaba acá, de dato. O sea, no pongan F que no existen. Bueno, tengo la fuerza que me daban de dato. Las fuerzas del vínculo. La normal, que apunta a la superficie, y la fuerza de roce tangente a la superficie, en contra de la velocidad. Así me di cuenta para dónde iba. ¿Cuál falta?
¿El peso? El peso, claro, la acción gravitatoria está siempre. Siempre que tenga una masa voy a tener el peso. Entonces acá estaba, falta el peso. Este dibujo no hay que hacerlo a escala, ¿eh? Es un dibujo, es un croquis simplemente. Los largos de los vectores mucho no interesa. Y este lo llamamos, como digamos, o sea, usar la nomenclatura que vinimos usando al principio. PA lo hemos llamado. ¿Sí? Entonces, acá, esto será PA. No le empiecen a cambiar los nombres. Y las letras Z son mayúsculas habitualmente, ¿eh? No es PA minúscula, no sé por qué le ponen después PA minúscula. PA, ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Solo le falta una cosa. Las fuerzas ya están todas. Velocidad, aceleración ya está. ¿Qué decía lo último la teoría? Había que elegir un sistema de coordenadas, X, Y. Bueno, ¿cómo lo elijo? ¿Para dónde lo elijo? Magenta, ahí está. ¿Para dónde pongo el X? ¿Así les parece? X para ahí. Y para arriba. No, no es el más conveniente, ¿sí? Hay que apuntar con el eje X hacia donde va la aceleración, o sea que el X lo pongo para allá. Y el Y sí, para arriba o para abajo. Ya se corta, chicos. Seguimos con esto. Viernes que viene creo que no va a haber clases, así que dentro de 15 días. ¿Sí? Les voy a dejar alguna cosita para que vayan viendo en el muro, después revísenlo. Tarea seguramente no va a haber más que repasar o mirar algo de teoría. ¿Sí? A lo sumo les daría un problema para ver cómo lo pueden resolver. Ese sería el sistema que yo elegiría en este caso, apuntando con el eje X, hay que poner acá más X, más Y, ¿sí? Apuntando para el mismo lado que la aceleración. Eso es lo que conviene siempre en estos sistemas donde hay movimientos rectilíneos. Hacia donde vaya la aceleración, hacia ahí pongo el X. No importa que vaya a la izquierda, lo pongo ahí el más X. Entonces, este sería